Para el NCEP, contener 3 de cualquiera de estos declara síndrome metabólico. ¿Sirve todo esto? ¿Es útil en realidad? Ahí estamos con, este es el profesor Gerald Reaven, que fue el inventor de que la insulina es la base de la resistencia de todo el síndrome metabólico. Viene él y dice, pero no manchen, dice, o sea, ¿ustedes creen que el síndrome metabólico predice realmente enfermedad cardiovascular? El mismo persona que dice que la resistencia a la insulina es la causa del síndrome metabólico. Dice, esto no es una enfermedad, dice él, es un estado fisiológico y 1/3 de la población aparentemente sana tendría suficiente resistencia para el desarrollo del síndrome. Y aquí empezó una controversia muy importante de querer entender el síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es? Viene Wilson y dice, no, espérame, quiero verlo yo. Y ustedes han visto que hay gente que dice, el síndrome metabólico sirve para predecir diabetes o predecir enfermedad cardiovascular. Bueno, tomemos primero diabetes. Entonces viene y agarra los componentes. Y aquí encuentra que la glucosa es el mejor predictor de diabetes. ¡Wow! Como que no tengo que pensar mucho para saber eso, ¿no? O sea, si yo hago diagnóstico de diabetes con glucemias, pues ¿cuál va a ser el mejor predictor de diabetes? Pues la glucosa. Entonces, pues dices, ok, de todos ellos, el que mejor predice diabetes es glucosa. Como que hay un problema ahí conceptual, ¿no? Y luego empieza a hacer combinaciones. Y los que mejor van a predecir diabetes son las combinaciones que tienen glucosa. Las que no tienen glucosa no predicen diabetes en forma adecuada. Entonces es como que dijeran, bueno, voy a ver si va a llover o no. Y me pongo a ver arriba. Cuando me queden las primeras gotas de agua, va a llover. O sea, eso no tiene sentido. Meter glucosa para predecir diabetes, eso no hace sentido. Y luego viene y dice, bueno, ¿qué pasa con enfermedad cardiovascular? Él no encontró que alguna combinación pudiera predecir enfermedad cardiovascular. Ni una ni otra. Entonces empieza a surgir una serie de situaciones a cuestionar qué es lo que pasa con esto. Es un problema tautológico. Es decir, estamos definiendo algo que no es en forma adecuada. ¿O qué es? ¿O cómo enfocarlo entonces? Cuando hacemos estos estudios en diferentes países, vemos como en México, de acuerdo a estos criterios, que no son perfectos, la prevalencia de síndrome metabólico es sumamente alta comparados con otros países. Y es más, cuando hacemos estudios de heredabilidad con árabes en Oman, vemos que las heredabilidades, o sea, la parte genética mezclada con la ambiental, cambia de acuerdo al tipo de criterio que yo estoy utilizando. Entonces vean cómo para NCEP la heredabilidad es casi de 50%, para la IDF es casi de 40%, pero para la OMS es casi de 90%. Estos son los criterios más duros que hay. Son los criterios más duros y son los criterios que a veces pues, no nos gusta tomar porque tienen menos sensibilidad, pero son los que tienen la máxima heredabilidad en el síndrome metabólico. Hicimos diferentes combinaciones, o sea, se supone que son 3 los que tienen que darnos el diagnóstico. En el caso de la IDF, todos con obesidad central. Vean cómo, aquí está la verosimilitudes de estas combinaciones, estas 3. Estas serían las 3 que se heredan con más frecuencia. Y las 3 incluyen triglicéridos e incluyen obesidad central en árabes. Y las otras combinan pues HDL, presión arterial y lo que son alteraciones de la glucosa. Observen que el peso es diferente para otras combinaciones. En otras palabras, no le podemos dar el mismo peso a cada uno de los criterios de síndrome metabólico, decir, 3 me hacen síndrome metabólico. No, depende cuáles combinaciones sean en qué población. Perdón. Aquí está el NCEP, otra vez aquí están las verosimilitudes. Nuevamente vean cómo la combinación de triglicéridos con obesidad central es la más importante con las otras combinaciones, un criterio diferente. Y las otras combinaciones tienen menores pesos. Mismo fenómeno. ¿Y qué pasa con la OMS? Las de más peso nuevamente son combinaciones con triglicéridos. Entonces, esto como que es algo que está predominando. ¿Eso significa que se va a enfermar la gente? ¿Eso significa que va a predecir problemas cardiovasculares en realidad? Estamos haciendo estudios ya en México, donde tomamos pedigrís completos.
Para que la familia pueda entrar al estudio en el Hospital General, nada más basta que sean 15 personas o más. No nos interesa si tienen diabetes o no. Las enfermedades complejas, por definición, prácticamente cualquier familia mexicana que yo agarre, o voy a encontrar un diabético, o un hipertenso, o un hipertrigliceridémico, sin que tenga un sujeto probando. No necesito un probando para esto. Con tener la familia extendida, voy a encontrar estas alteraciones en la población en México. Entonces estamos trabajando, tomando las muestras de los pacientes y buscando los fenotipos y endofenotipos asociados al síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque los aspectos clínicos son insuficientes para entender el fenómeno. Se va a requerir la combinación de aspectos bioquímicos o moleculares con algunos aspectos clínicos. El hecho que la OMS o que la IDF o que la NCP hayan dado criterios no significa que son los criterios para nuestra población. Ya vimos que con los árabes no los cumple. Poco probable que los cumpla en México. Entonces se trata de buscar cuáles fenotipos son los que pueden predecir qué cosas en México y combinados con qué otros aspectos. Diabetes no debería ser parte del síndrome metabólico. Por definición de NCP, el que tiene diabetes ya tiene coronariopatía y se maneja como tal. Hay un problema endotelial severo y tienes que manejar ese problema endotelial. En este otro estudio de Stefan, viene y se pone a curiosar un poco más, bueno, cómo está esto de la obesidad y los problemas metabólicos que está presentando. Vean cómo tiene 4 grupos acá. Gente que tiene IMC normal, abajo de 25, son delgados. IMC entre 25 y 30 con sobrepeso. Luego mete 2 tipos de sujetos. Los dos tienen IMC arriba de 30, tienen obesidad. Pero encuentra que hay gente que tiene sensibilidad a la insulina en el cuartil 4. Es decir, son sensibles, no son insulinoresistentes y tienen IMC arriba de 30. Y tiene otro grupo que está con baja sensibilidad a la insulina, del cuartil 1 al cuartil 3. Entonces se encuentran estos sujetos. Vean cómo esta es la tercera parte, naturalmente, que estos porque son cuartiles. Entonces se divide estos 4 grupos. Y analiza la grasa visceral y subcutánea, analiza lo que son los problemas de NASH en estos pacientes, viendo pues lo que es la grasa hepática a través de espectroscopía. ¿Y qué pasa con la grasa visceral? Ve que los que tienen más resistencia a la insulina, o sea, que el obeso sí se asocia a mayor resistencia a la insulina que los delgados, pero los que tienen medido resistencia a la insulina arriba en el cuartil 1 y 3, o sea, muy alta resistencia, tienen más grasa visceral que los otros obesos. Y la grasa hepática, hay una diferencia muy significativa. Y él encuentra que a más problema hepático, habría más resistencia a la insulina en los pacientes con obesidad y piensa que esto es un determinante para ello. Recientemente encontramos que existe una retinopatía del obeso, que no es hipertenso y no es diabético, y tiene cambios en la retina. Estamos investigando por qué ocurre esto. Pensamos que es un fenómeno de inflamación crónica, el que está presentando. Esta inflamación crónica modificaría los vasos de la retina y tal vez esto refleje cómo está el daño hepático. Estamos investigando esa parte, porque si esto es así, encontrar retinopatía del obeso, que la vamos a tener que caracterizar bien para podérsela decir cómo encontrarla, podría decirnos quién tiene NASH, resistencia a la insulina. Y una segunda fase del estudio sería ver la respuesta al tratamiento que el paciente podría tener a través de la retina. Entonces son aspectos que estamos encontrando ahorita y que espero tengamos ya resultados el próximo año. ¿Qué pasa con la grasa muscular? Vean cómo no hay diferencias entre sujetos de bajo peso o sujetos obesos. Y en cuanto al engrosamiento de la íntima, estos sí lo están presentando. Los que tienen el problema del NASH están presentando engrosamiento de la íntima. Por eso es que pensamos que podría ser la causa de la retinopatía en estos pacientes. ¿Qué podemos concluir con esto? Bueno, parece ser que la cuarta parte de la población con obesidad tiene una obesidad, podríamos decir, metabólicamente benigna, que no se está comportando como esperaríamos que ocurriera. 18% de la muestra tienen IMC normal y tienen alteración metabólica. En nuestro estudio estamos buscando gente de peso normal que sean lo que se llamaba antes delgados, metabólicamente obesos. Entonces estamos buscando este tipo de población aquí en México también. Luego vemos que la grasa visceral es el discriminante entre sensibilidad a la insulina y resistencia a la insulina. Pero la obesidad es débil predictor de esto. Sin embargo, la acumulación hepática de grasa se asocia a aterosclerosis mejor que la grasa visceral en este estudio.
Entonces eso es lo que estamos buscando ahorita, lo que estamos investigando, queriendo entender estos fenotipos, cómo se están relacionando con ello. Entonces, ¿cuál es el valor del síndrome metabólico? ¿Qué valor tiene en realidad? Bueno, para un síndrome buscas un conglomerado de signos y síntomas que sugieren una enfermedad o una condición única. Pero los agrupas como un síndrome porque no sabes exactamente qué es. Luego sugiere un tratamiento específico la presencia de un síndrome o elimina tratamientos no necesarios cuando tú lo diagnosticas de esa manera. Un síndrome produce un pronóstico, es decir, el que lo tiene, qué es lo que va a pasar con él. Sin embargo, para síndrome metabólico no parece que sea una sola causa. Tampoco hay un algoritmo que defina cómo lo vas a construir. ¿Por qué meter HDL con triglicéridos, con circunferencia de cintura? Why? Los riesgos, ya vimos, no son mayores que la suma de las partes. Y ustedes dirán, ¿tons? ¿Qué no? ¿Es como estar caminando dando vueltas o cómo es esto? Por eso se requiere urgentemente redefinir el síndrome metabólico en nuestro país, entender qué es lo que está pasando con nuestra población y con nuestros pacientes. Si quieren un pronóstico a corto plazo de problema cardiovascular, pues ocupas el Framingham. Te agarras los criterios de Framingham y sabes que este paciente tiene alto riesgo de problemas cardiovasculares. Sumamente conocido esto. A largo plazo, uno espera que lo haga el síndrome metabólico. Entonces tienes dos criterios. Tu paciente a corto plazo, tu paciente a largo plazo. Y el criterio del síndrome metabólico es el que no está bien definido todavía y que tenemos que trabajar mucho en esto. Decía Sir William Osler, el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata el paciente que tiene la enfermedad. Es más importante conocer qué tipo de paciente tiene la enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene un paciente. La parte de médica tiene que ver a cada paciente en qué contexto está. No porque es un paciente obeso, necesariamente va a tener las complicaciones que estamos viendo. Ya vimos que 25% tienen obesidad que le llaman benigna. Habría que ver esto en un futuro a qué nos va a llevar. No necesariamente el paciente que no tenga hipertensión o que no tenga diabetes no va a tener retinopatía. Tenemos que buscar ese paciente. Vamos a ver con qué fuerza lo va a tener. Espero un año, les digo, comentarle ya los resultados que tenemos de los estudios para poder decir con qué fuerza ocurre esta asociación. Síndrome metabólico es un área abierta para la investigación. No quedan claras muchas cosas y hay muchos aspectos que definir, menos mal, porque así tenemos chamba a los investigadores. Muchas gracias. Sí, encendemos las luces, por favor. Tenemos tiempo para preguntas. Preguntas, comentarios. Y sobre todo de lo que es el incremento de triglicéridos, kilomicrones y colesterol total, tanto de alta, de mediana y baja densidad, a la mayoría lo están quelando. No sé si tienen usted experiencia con este espacio, porque de hecho ellos actualmente están especificando que es un poquito mejor por el problema lo que tienen, el problema del ateroma a nivel arterial. Es un poquito más, el proceso inflamatorio no se da tanto como lo usted está especificando. Ok, hola, no se me vaya todavía. Un momentito aquí. ¿Sabe cuál grupo es? ¿Es el grupo de Formiguera, el que lo está haciendo, el que usted dice específicamente? Sí, todo la quelación. Se supone que la quelación está haciendo con el ácido etil-aminotetracético. Eso desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que se supone que el ET es un antiplomo, pero lo que hace el ET actualmente es todos los radicales libres y está
todas las placas de ateroma dentro de todo lo que es arterias y venas y todo el sistema coronario, absorbe, lo que hace es pasarlos de un lugar donde capta la placa de ateroma y la pasa a un lugar donde se puede hacer fácilmente más degradable todo lo que es riñón. Claro, ¿y sabe cuál grupo es? Sí. ¿Pero cuál grupo es? Porque ahorita hay varios grupos que han estado trabajando algo parecido. Los alemanes son los que están haciendo lo que pasa es que los alemanes por la Segunda Guerra Mundial que agarraron a la gente y le ponían estas cosas. Sí. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Uno, cuando uno analiza, vamos, el LTA en algún momento puede convertirse en veneno también. Ojo aquí, hay muchas cosas que se escriben en la literatura y muchas cosas que aparecen en el internet. Sí, entonces aquí... Estamos hablando de un proceso bioquímico. No, permítame, por eso le digo. Hay muchas cosas que escriben en la literatura. Cuando uno ve este tipo de cosas, o sea, no tengo experiencia personal con el EDTA, experiencia personal, ¿okay? Porque eso es diferente de hablarlo, ¿no? He trabajado con algunas personas que han intentando quelar algunos aspectos, pero que son grupos en España, no en Alemania. Los alemanes no los conozco, pero mi punto es el siguiente, porque vamos, sería interesante pues poderlo ver. Cuando uno tiene la literatura, tiene que ver el tipo de estudios que se está haciendo, y eso pues valdría la pena pues el conocerlo. A mí me encantaría pues poderlo revisar en esa parte, específicamente lo que usted menciona. Entonces, en la parte de los estudios, primero tienes que ver si existe un estudio que sea controlado. Segundo, si son series de casos como los que yo conocí, por ejemplo, pierden valor. La serie de casos es los que tiene menos fuerza para poder entender un fenómeno de tipo bioquímico. Entonces, las formas como habría que revisar si este grupo específicamente lo está haciendo de esta manera es viendo si son clínicos controlados, si están teniendo un grupo de control y se están determinando específicamente que haya plausibilidad biológica con lo que están realizando. El grupo de español lo dejó de hacer porque no encontró plausibilidad biológica. Habría que ver ellos qué es lo que encontraron. Pero mi sugerencia es, valdría la pena determinar el tipo de estudios que realizaron y en base a eso darle un peso a lo que están viendo. Bueno, me dice usted que no tiene usted experiencia. Yo le puedo decir, tengo otros 3 compañeros que estamos haciendo esto en Puebla, en algunas partes del estado. Ah, excelente. Entonces lo que necesitamos es que presente. Yo le puedo comentar esto porque actualmente tenemos 15 agentes que yo fui a sacar a 2 de aquí del Adolfo López Mateos, que están programados sobre todo para cateterismo y bypass. Y actualmente... Pero ojo, doctor, esto es anecdótico. Claro. Y esto es importante, vamos, porque puede ser interesante. Pero en su caso, que está haciendo algo que no está demostrado todavía. Ojo. No es que no esté demostrado, no está demostrado. Se especifica. No, pero ojo, eso es importante. Entonces es bueno que lo haga en forma controlada. No lo haga con los pacientes así nomás. Contrólelo para ver si funciona en México, con qué dosis y de qué manera. Porque los estudios que hay en España no han demostrado ningún beneficio. Entonces aquí se trata de que tenga su grupo control, y es bueno, pues, si usted lo quiere hacer así, perfecto, pero contrólelo. Esa es su sugerencia. Pues mire, no sé si conozco al doctor Landazuri, es el jefe de medicina biológica del Poli. De hecho, él tiene un poco más experiencia que uno con esto, y no tiene una experiencia de un año, tiene más de 15 o 20, 30 años. Aunque tenga 10,000 pacientes, aunque tenga 40 años de experiencia, si no hay grupo control, no es válido. Entonces, la experiencia, ojo, es importante esta parte. La experiencia de una persona es anecdótica. Es anecdótico, eso es por definición. Entonces, a mí me interesaría sobremanera que su grupo pudiera hacer un estudio de control para demostrar la eficacia del medicamento. Porque hasta ahora, digo, en España lo dejaron de hacer por esa situación, no encontraron que funcionara para nada. Entonces, eso es hechos. Entonces, aquí lo importante es, porque yo puedo tener experiencia de tratar 1,000 pacientes, y esto lo comento porque alguien me dice un día, la experiencia en bajar el peso es casi de 30% de cada 100 que están llegando a una clínica conformada por endocrinólogo, enfermera, psicólogo y trabajo social, multidisciplinario, posibilidades 30%. Viene alguien y me dice, a mí me resulta 80%. Ok, pues qué bueno, ¿no? ¿Y qué método tienes? No, pues le doy porras a los pacientes y vienen y empiezan a trabajar. Bueno, hagamos el estudio, fue mi propuesta.
Hicimos el estudio y al finalizar el estudio, lo que encontró esta persona es que en su clínica bajaba de peso 30% de gente, no el 80% que él pensaba. Porque una cosa es lo que uno cree, otra cosa es lo que los números demuestran. Luego me llamó la atención que esta persona tuviera 30% de éxito, siendo ella sola. Y repetí el estudio con combinaciones de médico con psicólogo, médico con nutriólogo, nutriólogo solo, psicólogo solo, y curiosamente encontré la probabilidad de éxito de 30% también. Ah, chispas, ¿y esto por qué no? Y lo que fui concluyendo al final de los estudios es que no depende de mi método, no depende de lo que yo hago. De cada 100 pacientes que están buscando bajar de peso, 30 lo hacen. Vayan con el chamán, vayan con el mejor médico endocrinólogo, vayan con el psicólogo. Entonces no depende de mi método. Entonces yo aprendí esa lección, como que es importante de no quedarnos con la idea de que porque hay 40 años de experiencia, eso funciona. Tiene uno que demostrarlo de alguna manera. Y a mí que me encantaría pues que pudieran hacer el estudio para poder saber en México el impacto que tiene esto en realidad. Así es que pues estamos invitados, si quieren platicamos después como para poderlo armar, pues porque eso vale la pena. Gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta o comentario con el doctor? Buenos días. Doctor, felicidades, me encantó su plática. Oiga, una pregunta. Todos sabemos que en México tenemos una predisposición genética para diabetes y todo esto que está sucediendo, por algo somos el segundo lugar mundial. Pero, ¿no le parece a usted que también el hecho de nuestra cuestión cultural, el hecho de que desde que al neonato le dan la leche con miel y una serie de cosas que sabemos todos que los carbohidratos son adictivos, está contribuyendo enormemente a esta obesidad y a esta diabetes en nuestro país? ¿Usted cree que los estudios que están haciendo nos van a decir cuál es el peso de la carga génica y cuál es el peso socioambiental de este tipo de factores? Es muy interesante esto en el sentido de que nosotros no somos indios, no somos indígenas, somos una mezcla de europeos con indígenas y con africanos, en diferentes proporciones. La primera migración de gente asiática que vino a México logró llegar hasta la Patagonia. Esa fue la primera migración. La segunda migración de estas personas logró llegar hasta lo que era Mesoamérica. Y la tercera y última gran migración se quedó con los esquimales. Hasta ahí llegaron ellos. Estos grupos tienen diferentes combinaciones de genes, no diferentes genes, sino que las frecuencias cambian. Vienen los europeos y los mediterráneos pues llegan acá y nuestros abuelos conquistan a nuestros abuelos, que son nuestros abuelos, los que conquistaron y los conquistados, finalmente. No tenemos que tomar el papel siempre de los derrotados. ¿También? Mi abuelo conquistador vino aquí, ¿no? Y mi abuelo conquistado, pues también. Entonces somos una mezcla de los dos. Y luego empiezan a traer gente de África. Estuvimos en unos estudios en Veracruz, en la parte de Córdoba, donde Yanga es un personaje pues muy interesante para ese pueblo. Viene y él es un africano que se escapa. Y se escapa y se va pues a hacer el solo. Empieza a robarse indias, de haber estado muy simpáticas. Entonces las agarra y empiezan a tener hijos. Los españoles llamaron lobos a estas crías, ¿no? A esta combinación de africano con indígena. Los lobos empiezan a crecer y la hipótesis que tenemos es que los africanos, ustedes saben que los africanos que están en Estados Unidos padecen de hipertensión, diabetes y obesidad. La hipótesis es que son los sobrevivientes a la travesía a través del mar. Es decir, aquellos que podían tener algunas bombas de sodio-litio en
sus glóbulos rojos, refleja su capacidad de sobrevivir tantos meses y poder llegar vivos a Estados Unidos. Entonces, estos que presentan este fenotipo son los que tienen hipertensión arterial y diabetes. Entonces vemos aquí cómo el ambiente, en el caso de Estados Unidos, con esa predisposición genética, enciende rápidamente en estas personas de origen africano los problemas que están teniendo ahora de hipertensión. Suponemos que el indígena tiene una alta predisposición a lo que es resistencia al alcohol, a emborracharse, pero rápidamente tiene lo que es cirrosis y diabetes. Y los negros africanos tienden a tener hipertensión arterial. Entonces nos interesan las poblaciones de Yanga y todas estas zonas precisamente por el aspecto de la combinación genética indígena con africanos, donde esperamos que aspectos metabólicos van a estar, pero así sumamente mal. Bueno. Hasta ahorita hemos visto, necesita una predisposición genética, que ya no es suficiente para expresar el problema del síndrome metabólico o hipertensión u obesidad. Genes no existen. Los genes los tenemos que construir nosotros. El DNA es una serie de hilitos, así bases nitrogenadas una con otra. O sea, agarramos un cordoncito y ese es un cromosoma. Lo dividimos en base a lo que creemos cuáles son las partes funcionales de ese cromosoma. Le llamamos gen. Pero el gen en sí no es una cosa que exista como tal. Lo creamos nosotros para entender cómo es el fenómeno. Bueno, entonces, partiendo que no existen genes y sí hay un ambiente determinado, todos conocen lo que es la parte epigenética. ¿Sí han escuchado esa palabrita de epigenética? De que es cómo el ambiente influye en el bebé que tiene una mujer embarazada. Este ambiente va a metilar o acetilar algunos genes. Si los metila, los apaga. Si los acetila, los enciende. Entonces, una persona puede tener un gen, pero de acuerdo al ambiente donde ha vivido, si está metilado ese gen, es como que no lo tuviera. Entonces, aunque yo encuentre los mismos genes en Japón que en México, que seguramente lo puede encontrar, la expresión de esos genes va a ser diferente, porque aquí comemos taquitos, allá comen más algas. Entonces, estos aspectos ambientales, y usted tiene toda la razón, va a modificar la expresión genética de las personas. Entonces, el gen en sí no existe. Si yo tengo el gen encendido en un ambiente determinado, se me puede manifestar en una forma muy severa el fenotipo. Si yo tengo el mismo gen, pero en un ambiente diferente, ese gen puede ser que no se exprese, que esté apagado todo el tiempo y no presente la enfermedad. Entonces, esta relación, si yo, imagínenselo así, y aquí les pido su imaginación, por favor. Pongamos aquí una serie de tablitas que son las frecuencias génicas. Y empiezo yo a correrlas. Y en el camino tengo como vallecitos. Cuando pase por ese valle, estas frecuencias génicas se me van a subir y otras se van a bajar. Sigo caminando y encuentro otras cosas en el camino que van a subir o bajar estas frecuencias génicas. Eso es lo que hace el medio ambiente. El ambiente que hoy tenemos. O sea, no les presenté esa diapositiva, pero una de las hipótesis que hay es lo del Gompertz. La obesidad va a subir, va a tener un plató y sin que hagamos nada va a bajar. Si todo esto del aspecto darwiniano es real. Entonces ella solita, aunque no hiciéramos nada, dejemos McDonald's, dejemos todo esto, va a tender a bajar ella sola, sin hacer ningún programa. Que después la Secretaría de Salud va a decir que sí lo tiene, ¿verdad? Entonces, el punto es que el ambiente va a modificar estos genes. Y así lo va a ir venciendo con el tiempo. Pero me gusta pues ese abordaje. Muchas gracias. A mí me interesa mucho el ambiente intrauterino porque si empezamos controlando la alimentación de las madres vamos a poder modificar esto y espero resolverlo a corto plazo. Gracias, doctor. Good luck. Gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Alvarenga su excelente presentación.